Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Vázquez, gastroenterólogo y nutriólogo pediatra, y el día de hoy me pidieron hablar con ustedes acerca de cuáles son las verdades y los mitos de los bióticos. Estos son mis conflictos de interés. Es importante mencionarles que toda la información que yo les voy a compartir está sustentada en artículos científicos publicados en revistas indexadas. Recordar que la forma más eficaz de impactar tanto positiva como negativamente sobre la microbiota es con los estilos de vida, es decir, con nuestra alimentación, con el ejercicio, con el descansar, con el dormir y no estresarnos. Sin embargo, sabemos que estamos embebidos en los últimos años en un mundo de los bióticos, donde tenemos a los prebióticos, los probióticos, los postbióticos e incluso los simbióticos. Los prebióticos es el alimento de nuestra microbiota, es el alimento de nuestros probióticos, por así decirlo. Habitualmente estos están contenidos dentro de la fibra dietaria, que es una de las principales formas en las cuales nuestra microbiota se está alimentando. Es importante recordar que hay productos que podrían venderse como prebióticos. Estos prebióticos se han añadido, por ejemplo, a las fórmulas infantiles en algunos de los casos, como es en el caso de los oligosacáridos de la leche humana, que son producidos de forma sintética, de forma análoga, y que a pesar de que hay gran investigación al respecto y de que hay ciertos estudios que confirman que podrían reducir, por ejemplo, el número de infecciones gastrointestinales o respiratorias, todavía necesitamos profundizar y tener o contar con mayores estudios. Hay otros prebióticos, como el caso de galactoligosacáridos o fructoligosacáridos, los cuales se han utilizado, por ejemplo, como manejo adyuvante en el manejo de la diarrea aguda. Sin embargo, sus resultados no han sido del todo prometedores, por lo tanto necesitamos otro tipo de evidencia. Sabemos que algunos de estos probióticos han mostrado cierta utilidad al unirse o al juntarse o al agregarse a las fórmulas infantiles para hacer las evacuaciones un poquito más suaves. Sin embargo, necesitamos robustecer también este tipo de información. Por otro lado, los probióticos, es importante que dejemos de hablar de los probióticos como generalidad y empezar a hablar como cepas probióticas. Es decir, hay ciertas cepas probióticas que van a funcionar para ciertas entidades en específico, a una dosis en específico, por un tiempo en específico. De tal forma que yo no puedo hablar de forma genérica que los probióticos sirven para la diarrea aguda o sirven para prevenir la enterocolitis necrosante, sino que yo tengo que decir que ciertas cepas probióticas han demostrado eficacia para el manejo adyuvante en la enfermedad diarreica aguda, pero no necesariamente van a ser eficaces para otro tipo de padecimiento como cólico de lactante. Es muy importante que aprendamos a identificar claramente para qué sirve cada una de estas cepas probióticas. Por lo tanto, siempre que hablemos de probióticos, tenemos que decir cuál es la cepa con su nombre, su apellido e incluso con el número, que es como si fuera una especie de CURP, y todo esto sustentado en la mejor evidencia científica posible. Cuando juntamos un prebiótico con un probiótico, es lo que se conoce como simbiótico. Un simbiótico es esta unión, es una mezcla que comprende tanto microorganismos vivos como sustratos que son selectivamente utilizados por microorganismos de la microbiota. Y de estos puede haber simbióticos complementarios en el cual el prebiótico y el probiótico, por así decirlo, actúa cada quien por su lado. O bien un simbiótico sinergista en el cual el mismo prebiótico, ese mismo sustrato sirve para el microorganismo vivo o para el probiótico que yo le estoy dando y que de forma conjunta tiene una acción sinergista, es decir, más allá de la suma de cada uno y los efectos de cada uno por separado. Y de forma más reciente, tenemos el término de postbiótico, que es una preparación de microorganismos inanimados o bien sus componentes que confieren un efecto benéfico a este hospedero. Este postbiótico, podríamos decir, es la nueva categoría de este biótico y pueden contener tanto células microbianas inactivadas, intactas, es decir, muertas, o bien fragmentos o estructuras de células microbianas o cualquiera de estas composiciones. A manera de conclusión, recordarles que hay diferentes factores que pueden afectar la microbiota, que la evidencia de los bióticos va en aumento, que los probióticos adicionados a fórmulas infantiles pueden ofrecer ciertos beneficios, pero que aún se requiere mayor evidencia, y que en cuanto a las cepas probióticas siempre debe primar el concepto de cepa especificidad, aunque se requiere mucho mayor evidencia. Los simbióticos requieren más estudios, pero también ser evaluados bajo el concepto de cepa especificidad, y los probióticos y los posbióticos, son una nueva opción para modificar positivamente la microbiota.
Muchísimas gracias.